Amigos de Sinaloa en línea, estamos en una transmisión ni más ni menos el día de hoy que con un amigo conocido aquí de Sinaloa en línea, el cronista oficial de la ciudad y vitalicio, vitalicio, así que lo vamos a tener que aguantar de por vida, al licenciado Enrique Vega Ayala, que nos acompaña hoy aquí para saber todo lo que quieran saber de Mazatlán, de la historia y de los mitotes que ha habido a lo largo de estos años de Mazatlán. Pero no todos, porque algunos no se pueden contar. ¿Como cuál, por ejemplo? No, Sin pues decir nombres ni apellidos. pues es que hay situaciones todavía que agreden, que sienten las familias, que son cuestiones que no deben tocarse. Por ejemplo, los de la guerra civil interna entre los dorados y los agraristas, es un asunto muy delicado en el que todavía quedan algunas situaciones familiares. De despojo de tierra, sí, esas cosas, que era mío, que era de tal, era de fulano, de que si lo mataron o si no lo mataron. Entonces, mejor esas cosas nos las llevamos tranquilas para no herir susceptibilidades. Es que pueden preguntarle de todo al licenciado Vega porque es una enciclopedia aquí de Mazatlán. Casi. Casi. Digo, entre otras cosas vamos a tocar así puntos importantes porque hay demasiado, pero voy a romper un poco lo que traía aquí para una anécdota. ¿Saben ustedes que en Mazatlán las tres islas tienen dueño al igual que el Faro? Bueno, no, el Faro ya no. El Faro, pero las tres islas sí. El Crestón fue parte del proceso de subasta que en 1850 el gobernador don Pomposo Verdugo generó para su venta. Y efectivamente fueron subastadas y vendidas y todavía están registradas las dos islas. ¿Quiénes son los dueños? Los señores Aparicio, así aparecen hoy. No, pero originalmente fueron los señores Iribarren, que era en su momento lo que es hoy el presidente del Congreso del Estado, don José María Iribarren, y don José María Loreto y don José María Zenobio, que era presidente municipal de lo que sería el equivalente a presidente municipal de Mazatlán hoy día, fueron los que se adueñaron de las dos islas. Bueno, originalmente eran las tres. ¿Qué año estamos hablando? Incluyendo el Cerro del Crestón, 1850. 1850 ya tenían dueño las islas aquí mazatlecas. De hecho, el Crestón, lo que hoy es el Faro, que era una isla, fue un punto, una especie de ¿cómo se puede decir? Un lugar donde llevaron ganado para tenerlo ahí. Los Iribarren tenían ahí su hato de ganado y bueno, pues le dieron uso. Si pueden abrir particular. Un poco la cámara para salir los dos ahí un poquito, y quiero hacerle una pregunta bien seria, pero que nos vea la gente ahí, porque nos vamos ya Póngase usted serio, pues. Está bien. Quiero que me diga, licenciado, ahorita que nos manden la cámara los dos juntos para que le vean la mirada ahí, cómo está. ¿Qué hay de cierto ahí que en Mazatlán, por ahí de los 80, se apareció el diablo en una cantina, en La Chiripa? En La Chiripa. Bueno, el prefecto Rojas lo vio, él fue el que lo contó, desgraciadamente ya no contamos con él, pero no, que fue un mitotazo, ¿no? Esa historia generó una situación bastante controversial y pues todavía esa esquina, que ya no es del restaurante La Chiripa, era un restaurante de carnes, de tacos y muy popular en su momento, pues llamó muchísimo la atención y motivó toda una serie de anécdotas alrededor de la visita del sí, por supuesto. El diablo en una cantina, por supuesto. En un bar, pues no era de cantina. Era una taquería, era como una especie de taquería. ¿Y por qué dijeron esto de lo del diablo? No, pues, todo parece indicar que fue una anécdota que se contó como contar cualquier otra cosa en relación con un determinado lugar por contar una historia. Y sin embargo tomó mucho... ¿Cómo fue que hizo mucho que aire? Llegó? Bueno, hay muchas versiones al respecto, pero la que yo conozco es que se apareció ahí el señor a pedir su taco y sus bebidas, su carne. ¿Lo sacaron los periódicos esto? No, en aquel entonces la transmisión fue oral, ¿sí? Como dicen, de boca en boca, y se hizo toda una historia alrededor, y
generó un sentimiento ahí colectivo de hasta cierto punto pánico, pero muy significativo porque no había otra historia igual previa. ¿Sí? Salvo la situación anterior del maremoto que había tenido... ¿Qué año era el maremoto? La primera del 64. Esa que salían las patrullas diciendo salgan todos. No, fue el señor Robles, no, hoy está su hijo, pero Daniel, pero el señor Robles. El de los audios. El de los audios, claro. Era el que anunciaba, voceaba, decíamos, por toda la ciudad, que era pequeña relativamente. La Juárez y la López Mateos estaban lejísimos, la López Mateos apenas empezaba. La Juárez estamos en el año 1964, ¿no? Vamos a situarnos en ese año. Así es. Para que sepa para conectar, para poder ir de la López Mateos a la Juárez, había que irse por un camino de terracería, pasar por una especie de puente improvisado sobre el arroyo de Jabalíes, y ibas por la orilla del estero hasta llegar a la Juárez. Antes de agarrar el Cerrito Juárez, pues ahora ya tenemos calles, avenidas y demás. En aquel entonces era... Y andaban anunciando que venía un maremoto. Y él, a una determinada hora de la madrugada, el presidente municipal y el gobernador del estado tuvieron en su poder un documento que emitía, un diagrama que emitía el señor Chover, que era el encargado del sismológico que tenía que instalada la Universidad Nacional Autónoma de México en el Cerro del Vigía, en el que se notificaba que había habido un temblor en Alaska y que había una alerta de maremoto en el Pacífico americano. Entonces, sobre esa base, ellos alertaron a la población de que podía haber un maremoto. Y bueno, pues le encargaron a Robles que notificara a la población, que saliera de Mazatlán, que buscara las partes altas, y pues aquello fue un pánico, una histeria generalizada, que llevó a prácticamente toda la población, bueno, hubo algunos que no, pero prácticamente a toda la población a tomar lo que pudiera en ese momento para salir de la ciudad, ¿sí? Si iban en un Volkswagen 20, pues eran poquitos. Pero bueno, hay muchas historias que cuentan de gente que llevaba Caribe, ¿no? Claro, la gallina, el perro, el gato y demás, y se les olvidaba la abuelita, ¿no? Pero bueno, son parte de las historias. Bueno, esa de que hubo un maremoto, a mí me tocó una, pero en el 2010, 2011, perdón. No, pero hubo otro previo en el 85, cuando el temblor en la Ciudad de México, se generó también otro mitote al respecto, porque según una vidente o alguien así, en un programa de televisión muy conocido en su momento, había dicho que probablemente se presentaran situaciones de temblores en la zona del Pacífico por aquello de la falla de San Andrés y no sé qué. 85. En el 85, estamos hablando del 85, y en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, empezó a manejarse y a crecer el rumor, al grado de que en algunos fines de semana mucha gente salía rumbo a Concordia, Durango, hacia la sierra, tratando de protegerse porque podía haber ese fenómeno del maremoto. El del 2011 fue por el problema de los temblores en Japón. Sí, pero me tocó ir a mí esa vez a Concordia. Estaba lleno, ¿no? Toda la plazuela y las cuadras alrededor de él. Muchísima gente ya que se había ido a Concordia por el pánico, ¿no? Sí. No, pero el 64 fue prácticamente de casi todo Mazatlán. O sea, la ciudad se quedó prácticamente desierta. Cuando mucho, algunos se fueron al cerro donde estaba la prepa Mazatlán, ahí en el de Casamata, otros se treparon al Vigía o a la Nevería, pero los que pudieron se fueron hasta el Cerro Colorado y más para allá. No, yo no estaba en ese momento, no estaba mi familia, era Semana Santa y mi familia
solíamos salir al rancho de San Javier, en San Ignacio, de donde era originario mi padre, solíamos ir en esos días a pasar la taspana, para que sepa la gente, la famosísima taspana, que van pisteando en la mañana bien temprano y van con el machete cortando ahí el pasto. Desde 1865 existe esa tradición de la limpieza del pueblo, después de que se han cosechado los... Luisa Ruiz nos manda saludos desde Córdoba, Argentina. Están mandando saludos a la gente que está viendo ahorita para ver si quieren saber algo, quieran preguntar. Vamos a aprovechar aquí al licenciado Vega Ayala, que sabe de pe a pa sobre la historia de Mazatlán. Lo que quieran conocer un poco ahí para que comenten y nosotros vamos a darle respuesta. Licenciado, pues resulta ser que el faro de Mazatlán pues no es el más alto del mundo tampoco. No, pero aunque lo diga y lo vuelva a decir, lo seguirán repitiendo, es el más alto en la versión mazatleca. No nos importa el libro de récords, el libro Guinness. Pero digo yo en la vida real. Por eso, eso no nos importa. El faro es el más alto del mundo en nuestra versión y el malecón es el más largo. Vamos a ver el video, vamos a ver el video del faro para que... De América Latina y sus alrededores. Porque nosotros hemos tenido esta falsa creencia, ¿no? De que el faro de Mazatlán es el más alto del mundo. O que era el segundo en su caso. En su momento nació, la versión en su momento nació como que era el segundo más alto del mundo. Pero nada de esto es cierto, pues. Antes lo que sí era una isla anteriormente, ¿no? Sí, eso sí, definitivamente. Y que tuvo que fue propiedad privada también. Ya entra. Vamos a ver el video. Este es el faro natural más alto del mundo, según los mazatlecos. Pero no aparece realmente en ningún registro como tal. Ni siquiera aparece entre los 10 más altos del mundo. Pero claro que lo podemos presumir porque es una belleza natural que nos permite un observatorio espectacular de nuestras playas y de nuestra ciudad. Es un lugar privilegiado que probablemente en 1828, cuando cambiaron el puerto a la playa sur, empezó a utilizarse para enviar señales de luz a las embarcaciones que querían atracar en Mazatlán. Subir al faro es una hazaña. Antes era más difícil, porque originalmente el faro fue una isla del Crestón, que incluso tuvo propietarios privados, porque en el año de 1850 fue uno de los sitios que fue vendido por el gobierno del estado a los señores Iribarren, pero bueno, esa es otra historia. Ya volvimos otra vez, pues, desmitificado que tenemos el faro natural más alto del mundo. No, eso no lo vamos a poder desmitificar nunca, jamás. Vanessa, que está aquí apoyando de Floor Manager. Vanessa, ven para acá, Vanessa. Te dieron un golpe muy duro, Vanessa. Hola. Vanessa, aquí quédate. Te dieron un golpe muy duro, Vanessa. Sí, la verdad es que yo siempre escuchaba que era el faro más alto del mundo y que los mazatlecos súper orgullosos de su faro. Pero yo personalmente pienso que sí es el más alto del mundo porque duele muchísimo subirlo. Ahí está. Así que sí lo es. Sale, Vanessa. Completamente. Ahí está. Desmitificado entonces que tenemos el faro más alto del mundo, licenciado. Pero lo que sí tenemos es un hotel muy bonito ahí y tenemos las olas altas, toda esa parte que es precioso. Es precioso. ¿En qué año fue construido todo esto? Se empezó a construir las altas aquí en Mazatlán, la zona antigua. Pues prácticamente el caso de Olas Altas en particular es un paseo que se inició por allá por los años 30 del siglo XIX, cuando el gobierno del estado... Va a decir que es un pendejo, está bien, pero cuando dice por los años 30 del siglo XIX estamos hablando de 1830. Ah, bueno, sí, sí, para que no se pierdan. Estamos hablando de 1832 más o menos, cuando el gobierno del estado invirtió una cantidad fuerte de recursos, a lo mejor equivalente más o menos a lo que ahora ha hecho Quirino en la Avenida del Mar y demás, pero fue para cerrar el paso del agua que unía lo que es Olas Altas con la Playa Sur. Ah, ok. ¿Sí? Donde está ahora el fraccionamiento Playa Sur, donde está ahora la aduana, esa parte, pues el fraccionamiento Playa Sur era playa, sí, era mar, ahí toda esa zona, ahí estaba el muelle antiguo de Mazatlán. Esa construcción la pagó el gobierno del estado y a partir de ahí se pudo entonces generar eso que llamamos ahora el paseo de Olas Altas.
¿Por qué? Porque se contuvo la corriente de olas altas, las mareas, y ya le pusieron primero madera para tratar de hacer un terraplén, y luego ya después lo fueron ya metiendo de piedra, por allá por los 70s, 78, por ahí, empezaron a hacer lo que hoy conocemos como el paseo, ya como avenida, porque antes era pues una playa a la que la gente iba a tomar los baños de mar, y que era famosa en su tiempo porque ahí también se organizaba una feria en el mes de mayo, que era pues una feria con todos los elementos que puede No había tener carnaval una feria. todavía, pues. Sí existía el carnaval, pero era una fiesta popular más de las clases más populares, en la que no participaban los fifís, como dicen ahora, porque era una festividad del carnaval en la que la gente salía disfrazada, toda completamente cubierta, para jugar a la harina, ¿sí? Con costales y huevos rellenos de harina. No, era sobre la ciudad, era en la ciudad. En Olas Altas no, en Olas Altas lo que había era en la segunda mitad del siglo XIX, de los 1950, 1800, perdón, era la feria de Olas Altas, en donde además de los clásicos juegos típicos de carruseles y ruedas de la fortuna y demás, había también casinos en donde se apostaba, eso era lo importante, y había bailes por la noche y cenadurías, por supuesto, que es una de las cosas típicas del puerto, en donde se cenaba el asado y el pollo a la plaza. Ya era sí. Muy rico, por cierto. Y el menudo por las mañanas. Oiga, licenciado, ahí en Olas Altas pues está el Hotel Belmar, digamos, donde se reúnen ahora muchos jóvenes, pero pues han ido ahí bastantes artistas, personajes ilustres, mataron un gobernador, ahí tiene su historia, digamos, el Hotel Belmar ahí. Sí, es una historia muy, muy rica en Mazatlán. Es el primer hotel en Mazatlán que tuvo vista al mar. Los hoteles en Mazatlán antes eran hoteles de la ciudad, eran business class, dicen ahora, eran para hombres de negocios, para los que venían aquí a hacer fortuna, a hacer negocios, a traer cuestiones comerciales. Y bueno, el Hotel Belmar fue el primero que estuvo pensado bajo las características del turismo moderno. Que es la playa. Que es digamos, la recreación, no tanto la actividad de negocios y demás. Vamos a ver el video del Hotel Belmar que grabamos previamente para mostrarlo aquí, para conocer un poco de quién ha venido al hotel. ¿Sale? El Hotel Belmar es el hotel más antiguo de cuantos existen en Mazatlán. Walt Disney y John Wayne, las grandes estrellas del cine norteamericano del siglo XX, estuvieron hospedados aquí. El creador de la idea de este hotel fue don Louis Bradbury. Con este hotel puede decirse que se inició en Mazatlán la época de los negocios del turismo. Este edificio fue construido con todo lujo. Una de sus características arquitectónicas era el uso de maderas preciosas con las que están hechas las columnas y los portones de acceso. La decoración de mosaicos traídos desde España con escenas sevillanas. El Patio Andaluz es un sitio histórico para Mazatlán y por supuesto para el Hotel Belmar, porque durante las fiestas de carnaval del año de 1944, en ese lugar fue asesinado el gobernador del estado, Rodolfo T. Loaiza, a manos de Rodolfo Valdés el Gitano. Bueno, aquí tuvimos la historia del Hotel Belmar donde mataron un gobernador, ¿no? Un gobernador muy carnavalero, era prácticamente mazatleco. Él había nacido en San Javier, en San Ignacio, Sinaloa, pueblo del que ya hablamos, de la Taspana. Pero era prácticamente mazatleco y era carnavalero de corazón. Fue uno de los principales impulsores en su tiempo del carnaval. Una pregunta que me faltó, que nos preguntaron aquí es, ¿hay alguna leyenda del faro? ¿Trascendental?
La parte de la cueva que tiene ahí La cueva del diablo que está, que también es muy referida por los guías de turistas, pero no conozco ninguna leyenda así, creo que la historia rebasa las leyendas, el hecho de que haya sido propiedad privada y haya tenido ganado, ahí Oiga, creo que rebasa cualquier otra leyenda. Ok. Edgar Acosta, buenas noches. Alguna vez escuché que llovieron peces en un área del puerto, que las nubes se cargaron de la brisa del mar, alcanzó a subir peces y se precipitó sobre la ciudad, dice. Sí, hay una, ¿sí es cierto? sí, es una anécdota y también hubo una anécdota en función de una ¿Remolino? serpiente marina, precisamente por allá por la época en la que se presentó el asunto del maremoto, también hubo esa serpiente, Edgar Acosta, culebra gracias por tu marina, sí, aportación, resulta ser que sí. Igual la otra anécdota interesante en relación con el mar es el brillo que en una determinada época del año ciertos especímenes le dan una tonalidad particular a la zona de Puerto Viejo, de la zona de la playa norte en particular. Un doradito. Pues son colores, es una cosa multicolor, hay una muy brillante. La playa norte es donde sacan los pajaritos, ¿no? Que saben riquísimos ahí. Lo que llamamos los de generaciones anteriores el Puerto Viejo. Donde era la... Es que Puerto Viejo para los millennials como nosotros, pues acá en el área donde... de las Altas, pues no, ahí, no. entre del Hotel Belmar que acabamos de decir, está un restaurante en Puerto Viejo. Sí, claro. Pero más adelante, un poco más para arribita, estaba la Quinta Echeguren, ¿no? Una casa preciosa. El castillo mazatleco más vistoso. Y era una imitación de un castillo, hasta donde tengo entendido, es una imitación que mandaron a hacer los señores Echeguren, que eran los más ricos, la familia más rica de Mazatlán y del sur de Sinaloa, eran los propietarios de las principales minas de oro y plata de la región, y también tenían el control del comercio en Mazatlán, eran los principales financieros del estado, y bueno, pues ellos, don Pedro Echeguren y Quintana mandó a hacer una casa, una quinta, más o menos a semejanza del palacio que los Borbones tienen en San Sebastián, para el disfrute de la realeza. Era un castillo prácticamente. Era un castillo, sí, era de un estilo provenzal, así, muy llamativo, pero desgraciadamente fue víctima de un incendio en 1943-44, le cayó una centella, dicen las historias de la época, y no estaba conectado el pararrayos y finalmente sucumbió. Vamos a ver el ante video. el incendio. Adelante. En Mazatlán hubo una vez un castillo y aquí estamos en lo que queda de él. Esta es la casa que construyó Francisco Echeguren a imagen y semejanza del palacio que tenía su familia en España, en San Sebastián. Estas son las ruinas que ahora aparecen al descubierto en la zona que conocemos como la Quinta Echeguren. Una casa magnífica, una construcción enorme que fue destruida por un incendio producto de una tormenta eléctrica que justamente ocasionó que se incendiara el techo y de ahí se produjera el derrumbe de buena parte de la casa. El edificio tendría 25 metros de alto en 3 niveles, en el sótano la cava, en el primer nivel la sala de recibir y el comedor, y en el tercer piso los 5 dormitorios que se suponía tendría la casa. Además habría una torre que serviría como una terraza mirador, justamente para poder contemplar los bellos atardeceres que desde aquí seguramente se podrían disfrutar enormemente. Qué preciosidad, la verdad, qué precioso estaba el castillo, el palacio. Solo quedan unas fotos ahí de recuerdo de la historia de Mazatlán. Quienes lo conocieron dicen que los jardines eran preciosos, tenían ¿Hay gente algunos viva animales. todavía que conoció? Claro que lo conoció, sí. Todavía hasta los 40 sobrevivió esa edificación y hay gente que
que narra y que cuenta cómo eran los castillos. La familia Corbera fueron los últimos propietarios y los últimos que vivieron ahí. Y bueno, pues la gente todavía habla con gran entusiasmo de las características que tenía esta quinta, la quinta Echeguren. Que hace poco, al limpiar ahí el terreno que quedaba, fuimos cuando hicimos el reportaje que vieron ustedes en pantalla y fue lo que nos encontramos las ruinas, sí, las ruinas, lo que serían los sótanos del castillo. Fue interesante, ¿no? Claro, sí, no, Sí. pues siempre es muy, muy interesante. Muy Ahora ya pues es un jardín para fiestas fifis. ¿Trae algo ahí metido con No, pues es que es la palabra de moda, para que me entiendan. Si digo que si uso otra palabra, pues a lo mejor los millennials no me van a entender. Los millennials, Oiga, licenciado, y ahí cerquita, por ejemplo, digo, andamos ahí muy cerca de la zona de Olas Altas, estamos aquí en la Quinta, ahorita estábamos acá en el Hotel Belmar, pero digamos que entre la Quinta y el Hotel Belmar está la calle Oro, una calle... La calle del Oro. La calle del Oro, pues ahí en el puro medio que ahora se llama la calle... Sixto Zuna. Sixto Zuna, para la gente que sepa, por ahí pasa el museo, llegas al teatro, llegas a... Y topas hasta la panadería más famosa de Mazatlán. La Panamá, sí. Así es. Y aunque ahí hay un pequeño, un pequeño desvío, llega uno hasta la Plazuela Machado. Pero era la calle que conectaba a la ciudad con el muelle. Y era la calle donde estaban... digamos que la ciudad estaba en la parte del Plazuela Machado y conectaba a Carlos Las Altas. La parte más vieja de la ciudad estaba sobre el Cerro de la Nevería, en la falda que da hacia el sur, o sea, hacia la parte donde está ahora lo que llamamos el centro, el mercado, la catedral y demás. Ahí nació prácticamente la ciudad y empezó a crecer hacia la zona de lo que llamamos hoy la calle Belisario Domínguez, que después fue la calle principal, pero ese era el camino, porque era el camino con el que se llegaba hasta la playa sur, donde cambiaron en 1828, el muelle. Los muelles originalmente estaban en Playa Norte, en donde están ahora los pescadores, en donde está Ciencias del Mar, en esa zona donde fue la batalla contra la Cordelier. Ese era lo que era el puerto originalmente, por eso se le llama Puerto Viejo. Y en ese transitar al nuevo puerto, al nuevo muelle que estaba en la zona de Playa Sur, en donde está ahora el edificio del SAT, que fue el edificio de la aduana, ahí enfrente está la bodega y estaba ahí junto el muelle. Y entonces el camino iba para aquel rumbo, por eso la ciudad fue creciendo hacia esa zona. Y sobre la calle del Oro, pues estaban asentados algunos de los principales negocios de las compañías mineras, que pues eran los principales exportadores de barras de oro y plata que salían por ahí. Vamos a ver el reportaje, que se grabó de la calle Oro, ¿sabes? La calle del Oro era literalmente de oro. Por aquí pasaban las conductas cargadas de barras de minerales que iban hacia la aduana. Y con el reflejo del sol al atardecer, la calle resplandecía y por eso le pusieron Calle del Oro. En esta calle, la principal, esquina con la del Oro, estuvieron asentados algunos de los negocios importantes del siglo XIX, una joyería y relojería Marshall en la esquina, y frente a ella estaban los famosísimos baños Maxemín. Ahí justo en la esquina de la calle Niños Héroes estuvo también uno de los hoteles famosos de Mazatlán en el siglo XIX, que originalmente se llamaba Hotel Nacional, después se llamó Hotel de Francia. Más adelante estaba la Casa Redo, de una de las familias política y económicamente más importantes de la época del Porfiriato. Como por esta calle también estaban varias casas de ensaye en donde se valoraban las barras que traían desde las minas los cargadores, solían ponerlas sobre las banquetas y la gente podía pasar y ver ahí las barras apiladas frente a las casas de ensaye por la calle que por supuesto se llamaba del Oro. La verdad es que muy padre, muy interesante también la historia de esta calle. Pues a mí me sorprendió la primera vez que escuché que pues la calle del Oro, porque ahí sacaban los lingotes pues y brillaba. No, como pasaban por ahí las conductas, que así se llamaban los grupos de las mulas, que era el transporte del mineral,
pues ahí quedaban el polvillo. Entonces cuentan que de repente brillaba ese camino y por eso era la calle del Oro. La calle del Oro. La Sixto Zuna hoy, que pues, hay mucho comercio hoy en día. La Sixto Zuna en honor de uno de los grandes poetas sinaloenses. Bueno, pero... Para no dejar. Sí, para no dejarlo fuera, terminando la Sixto Zuna ya decían que de Puerto Viejo, donde termina la Sixto Zuna frente a Las Altas, ahí enseguida vivía Amado Nervo, ¿no? Es otra de las historias que se cuenta actualmente, sí. No sabemos con mucha precisión. Hay un cuento de Amado Nervo en el que habla de ese lugar y de ahí se ha sacado la idea de que ahí vivía. Pudiera ser. Él aquí vivió 2 años, él trabajó en el Correo de la Tarde y bueno, pues aquí se formó el poeta que pues se convirtió en uno de los más importantes aquí se hizo en Mazatlán, pues. de la época. Sí, aquí se hizo. Vino aquí a Mazatlán, vino saliendo del seminario en Michoacán, se vino prácticamente a Mazatlán con la familia Retes, con la que tenía vínculos en Tepic. Ellos lo mandaron acá al periódico y aquí era el reportero principal que hacía todo tipo de notas. Y hacía tantas que tenía que escribir con seudónimos para poder aparecer en distintas versiones, porque hacía columnas, hacía notas, reportajes, de todo. Y bueno, pues... Y el Brian, por 5 notas que le dejan, se enoja. Fíjense nada. Saludos a Brian, que está ahí detrás de cámaras, también Lalo, Vanessa, Mariana Irving, que nos están acompañando el día de hoy. Hasta discursos hacía Amado Nervo, sí, porque como pues era intelectual de la época, pues lo invitaban a que presidiera las ceremonias de las escuelas. Bueno, aquí el tema que traigo es la Virgen de la Puntilla, famosísima esta Virgen de la Puntilla, que le acaban de hacer una peregrinación porque el huracán Wilda no pegó en Mazatlán. Así es. Y resulta ser que entre los mazatlecos existe y se cree que gracias a esa Virgen que se puso ahí en la Puntilla, pues ya no llegan huracanes a Mazatlán. Y yo estaba en ese entendido que así era, que gracias a la Virgen de la Puntilla estábamos de alguna manera protegidos contra huracanes. Pero me viene usted a decir, igual que el faro de Mazatlán, que nos dice que no es el más alto del mundo, que es mentira que la Virgen de la Puntilla nos proteja. ¿Vamos a ver el reportaje? Bueno, está bien. ¿O ya quiere desmitificar? No, vamos viendo el reportaje. Adelante. La noche del 24 de octubre de 1975, Mazatlán vivió entre 4 y 5 horas de terror porque fue asolado por el ciclón Olivia, probablemente el ciclón más fuerte que nos ha tocado en la historia moderna. 10 años después se presentó un nuevo fenómeno de pánico colectivo con motivo de un supuesto maremoto que iba a ocurrir después del terremoto que sucedió en la Ciudad de México en el mes de septiembre. Empezó a correrse la versión que el ciclón Olivia había sido el último en afectarnos porque desde la época en que pusieron a la Virgen en la Puntilla dejaron de llegar los ciclones a Mazatlán. Efectivamente, desde 1975 no ha vuelto afortunadamente a tocar a Mazatlán ningún ciclón de categoría similar a lo que tuvimos en 1975. Esta creencia es muy extendida, prácticamente todos los mazatlecos la difundimos de una u otra manera. Sin embargo, es importante precisar en términos históricos que la Virgen fue instalada 3 años antes de que el ciclón asolara Mazatlán. Al pie de la estatua está establecida la fecha entre el 11 y el 13 de diciembre de 1972 como la fecha de instalación en la que el primer obispo de Mazatlán, don Miguel García Franco, vino a bendecir la instalación de la imagen que él mismo había promovido y traído desde Guadalajara. Sin duda fue una terrible realidad la del asedio del ciclón Olivia sobre Mazatlán en 1975. Y a partir de ahí y del hecho de que desde entonces Mazatlán no ha sido víctima de mayores huracanes de gran envergadura, se ha creado el mito de la protección de la Virgen, una creencia muy extendida y muy agradecida por los mazatlecos. Tiene la palabra y échese la bronca usted. No, yo voy a usar un clásico. Yo no dije lo que usted dice que yo dije. No, ahí está grabado. No, yo lo que digo es que ahí estaba la Virgen.
Ahí estaba la Virgen. Desde 1972 está instalada. Entonces era en color dorado el color de la escultura. Después ya la hicieron colorida al imagen y semejanza de la representación de la guadalupana. Y ya estaba ahí cuando llegó el Olivia, ¿sí? O sea, ya pegó un huracán en Mazatlán, Sí, aún sí, con la Virgen. Bueno, pues la habían puesto en 1972 y el Olivia pegó en el 75. Pero el crecimiento de la fe en esa imagen en relación con la situación climatológica tiene que ver con el fenómeno de 1985. Porque en 1985, cuando la historia del maremoto, producto de los efectos secundarios del terremoto en la Ciudad de México, generó en Mazatlán una psicosis que duró muchos días. Y en ese periodo de psicosis corrió la versión entre la población, igual de boca en boca, pero en esa ocasión sí llegó hasta los medios de comunicación, sí llegó a la televisión, llegó al radio, llegó la psicosis a la prensa, y se puede recoger ahí cómo fue creciendo la idea de que algo estaba pasando, de que algo podía suceder, de que iba a haber maremoto. Las autoridades salieron a decir que no era posible, que Mazatlán estaba protegido naturalmente, pero por otro lado, en la versión popular corrió la idea de que estaba algo por ocurrir y vino lo sobrenatural. Empezaron a correr versiones de que estaban llorando los santos, de que la Virgen había abierto las manos, la Virgen de la Puntilla, y la gente empezó a hacer así procesiones por como distintos... la que acabamos de ver hace poco por el huracán Huila. Sí, procesiones por diferentes lugares, que si decían que en catedral, iban a catedral, un montón de gente iba a catedral y rezaba. Si decían que la Virgen de la Puntilla, y la gente iba hasta la Virgen de la Puntilla, que fue la guadalupana allá por el Parque Bonfil, y ahí va la gente para aquel lado. O sea, fue una situación de psicosis a la que la gente respondía, y de ahí nació eso que podemos llamar esa creencia, ¿sí? Que pues es muy válida desde la perspectiva social en la medida en que no ha habido huracanes después del Olivia. Ya estaba ahí la Virgen, pues a lo mejor por esa ocasión todavía no nos salvó, pero en las subsecuentes pues ya la fe y la creencia popular nos ubica como un pueblo protegido por esa imagen. Vamos porque hay un chorro de temas, no los vamos a acabar. Me dice la gente que hay una réplica de la Estatua de la Libertad. Si es verdad, ¿quién se la llevó y dónde quedó para terminar? No es réplica de la Estatua de la Libertad, es una estatua que se hizo bajo ese nombre. Está en San Francisquito, estuvo en Olas Altas y la quitaron por fea. ¿Sí? Desde que la pusieron, los medios de comunicación la descalificaron, dijeron, ¿para eso gastaron tanto? Es la que tenían los leones, ¿no? Sí, la de los leones se quedaron, era lo único bonito de la estatua, se quedaron en la plazuela, donde la movieron por primera vez. Estuvo unos cuantos años ahí en Olas Altas, en Constitución y Olas Altas, y luego la movieron a la plazuela Hidalgo, y ahí se quedaron los leones, todavía ahí están en el pórtico de la biblioteca, y la estatua la movieron otra vez y terminó en los patios ahí adentro del Palacio Municipal. Okay. Y finalmente en algún momento se la llevaron a San Francisquito y allá la tienen y no la sueltan y no la van a soltar. Y hacen bien, es una escultura que representa ahora al pueblo de San Francisquito. Claro. Quítensela. Están muy orgullosos porque claro. Ramón Ponzo Peña fue el que se la llevó. Por allá por los 40. Ramón Ponzo Peña fue el que se la llevó. Entonces, mire, Daisy Mancilla nos dice, en respuesta a lo de la Virgen de la Puntilla, dice, es una simple creencia, no es realidad, puesto que el 75 llegó el Olivia, dice. No, es lo que está dando la razón, pues. Licenciado, algo con lo que se quiera despedir para luego seguir, vamos a empezar luego con otros temas. Con mucho gusto lo hacemos en próximas ocasiones. Yo creo que no se trata de quitarle creencias a la población en relación con la historia. La historia está formada por estas creencias, por estas historias extraordinarias
que la propia población crea. Entonces, son parte de nuestra historia. Yo puedo decir que el Faro no es el más alto del mundo, pero el resto de los 500,000 mazatlecos creen en esa versión y la asumen, y como dijo Vanessa, súbanlo y verán que sí, que sí es el más alto del mundo. Bueno, ¿sí? Próxima vez vamos a hablar, Ángela Peralta, de los chinos, 3 islas para hacer el centenario y el mercado Pino Suárez. Y lo que salga. No, porque lo otro lo vamos a dejar para otra cosa también, Ah, ¿no? bueno, está bien. Estuvimos aquí con el cronista de la ciudad, Enrique Vega Ayala, para conocer un poco más de la ciudad. ¿Algo que quiera decirle a la gente? No, pues muchas gracias por seguirnos, y pues estaremos a disposición en próximas ocasiones, y aquí con mucho gusto atenderemos todas las dudas, y las que podamos contestar las contestamos, y las que no las comentamos. estudiamos para comentarlas después. Gracias.